María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. En este espacio nosotros estamos llevando el libro de oro de San Luis María Griñón de Montfort. Es un libro donde él nos explica cómo es un verdadero consagrado a María. Para eso él nos ha marcado un camino a seguir, un camino sencillo pero también complicado a veces, difícil de poder llevar constantemente. Porque nos habla él en la primera etapa de que abandonemos el espíritu del mundo. Ahondamos en este espacio, ¿qué es el espíritu del mundo? Y luego continuamos con la segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos. Luego el conocimiento de María y después, cuarta etapa, conocimiento de Jesucristo. En este espacio no nos tomamos 33 días exactamente, porque cogemos cada tema y lo desglosamos lo mejor que hemos podido ir haciendo a través de estos como 5 años que llevamos ya aquí haciendo este espacio. Para continuar, debemos invitar al Espíritu Santo para que Él sea nuestro director y guía, para que Él ilumine nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, para que nos vaya despertando y enseñándonos realmente quiénes somos. ¿Qué tanta gula hay en mí? ¿Qué tanta falta de virtudes hay en mí? ¿O qué tantas tengo? Seguramente una persona de oración ha ido fortaleciendo sus virtudes, así que le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra conciencia, que sea nuestro director y guía, que nos ayude a adentrarnos en el conocimiento de nosotros mismos, en el conocimiento de Jesucristo, para poder hacer una comparación entre el comportamiento de Jesús y nuestro comportamiento. Que el Espíritu Santo sea nuestra luz y guía en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos nos ponemos. Haz de nosotros lo que tú quieras. Por todo lo que hagas te damos gracias. Lo aceptamos todo con tal que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros y en todas las criaturas. Haz de nosotros lo que mejor te parezca, lo que tú tienes planeado desde el principio de los tiempos. Para eso pedimos al Espíritu Santo, para que nos moldee, nos ayude a hacernos pequeños, humildes y sumisos a tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. La Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. La humanidad, secularizada y seducida por el mundo, atraviesa momentos difíciles. Con su obra de apariciones desde 1846 en La Salette y luego en 1853 con el encuentro del Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort y otras apariciones aprobadas por la Iglesia Católica, la Santísima Virgen desea ayudarnos a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento, y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles laicos a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. No teman, hijos míos, ¿acaso no estoy yo aquí que soy su madre? Al final, mi corazón inmaculado triunfará.
Así es, amigos oyentes, un nuevo ciclo. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Está dentro de este espacio que corresponde a ayudarnos a ser verdaderos consagrados a María Santísima. Para ser un verdadero consagrado a María, debemos luchar contra el pecado. Pero para luchar contra el pecado tenemos que saber en concreto, más profundamente, en qué pecados estoy yo. Para eso vimos todas las etapas que San Luis María Griñón de Montfort nos propone y nos demoramos un poco más en cada etapa. Por ejemplo, en el conocimiento de sí mismo. No termina, nosotros terminamos el ciclo, pero en realidad el conocimiento de nosotros mismos es diario. Para ayudarnos en este conocimiento de sí mismos, hemos comenzado este ciclo de los 7 pecados capitales versus la virtud que lo combate. En el espacio pasado vimos la virtud de la templanza. Vamos a continuar ahondando en esta virtud de la templanza porque, alguien me preguntaba, ¿es necesario pedirla? ¿Y por qué el Señor no nos la ha dado o nos la da sin que nosotros se la pidamos? Dios sí nos ha dado todo lo que necesitamos para combatir el mal. Efectivamente, Él no nos envió sin herramientas. Él nos dio todos los dones y virtudes necesarios para ejecutar la misión, el propósito con el cual Él nos ha creado y para el cual hemos venido a este mundo. Incluso dice el Padre Antonio Rollo Marín, que es el que vamos a leer hoy, que el único propósito del ser humano en esta tierra es alabar y dar gloria a Dios, honrar a Dios. Pero para honrar a Dios, yo tengo que estar en sintonía con la voluntad de Él. Entrar en esa armonía de relación con Cristo. Y así me hago una con Él para honrar al Padre. Y esto no es más que cumplir ese propósito por el cual Dios me ha dado la vida. Así que para poder fortalecernos en ese deseo y en ese cumplimiento de la voluntad de Dios, necesitamos pedir gracias extraordinarias, dones y virtudes extraordinarios, y se le piden al Espíritu Santo. No es necesario pedirle al Espíritu Santo don de profecía o de sanación o don de lenguas. Todos estos que si Él quiere nos lo da, por supuesto. Él hace lo que mejor le parece, lo que más conviene a esta alma para salvarse y para ayudar a otros a salvarse. Nosotros debemos pedir las virtudes con las cuales combatiremos los pecados que más predominan en nosotros. Entonces, el Padre Antonio Rollo Marín dice que Dios, custodiando en nosotros estos 2 placeres que nos ha dado, el del gusto y el del tacto, ha puesto naturalmente esta virtud de la templanza para que podamos vencer. Pero por nuestro pecado, como les decía antes, se ha ido desvirtuando en nosotros esta virtud. Así que naturalmente tenemos la templanza infusa. Ella es la que nos hace usar el placer para un fin honesto y sobrenatural. Si no tuviéramos esta virtud infusa, de manera natural, estaríamos en un desorden espantoso. Ese es el motivo por el cual una persona que no practica la fe es capaz de moderar el gusto, el placer y el tacto. Esa persona, aunque no tiene una relación con Dios, tiene naturalmente, dado por Dios, como un regulador de sus pasiones, de sus gustos. Sin embargo, el Padre Antonio Rollo Marín va más adelante y dice, ahonda más en el tema y dice que esta virtud de la templanza, al ser una virtud cardinal, o sea, superior, tiene varios componentes y él habla de la vergüenza. Tomando él un comentario de Santo Tomás de Aquino, vamos a leer el comentario de Santo Tomás de Aquino directamente. Agudamente la vergüenza es patrimonio sobre todo de los jóvenes medianamente buenos. No la tienen los muy malos y viciosos. Es así como les llamamos desvergonzados. Tampoco los viejos o muy virtuosos porque se consideran muy lejos de cometer actos torpes. Un ejemplo más
cercano, digámoslo, en el trabajo. Cuando uno, generalmente la gente tiene la imagen, la impresión de lo que uno es por los comportamientos que uno va realizando en su cotidiano vivir. Si uno hace algo inapropiado, le da vergüenza, le da pena, decimos más, le da pena que los demás le vean que hizo tal o cual cosa, que tuvo tal respuesta negativa, si se puede decir. Esa vergüenza es saludable porque me hace adentrarme en mí y decir, ay, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Qué me pasa? Bueno, los que estamos ahondando en el conocimiento de nosotros mismos. Si es una persona que no le importa nada, pues va por el mundo haciendo lo que le parece. Otro elemento es la honestidad. La honestidad hace parte de la virtud de la templanza en cuanto a que lo que es honesto corresponde a hacer las cosas correctamente desde una preparación o una educación que nos lleva a la rectitud del comportamiento. Otro elemento de esta virtud de la templanza, según el padre Antonio Rollo Marín, es la abstinencia. En este caso, nos inclinamos a moderar los alimentos lícitos. Por ejemplo, el mínimo que una persona debe consumir es 3 comidas al día para mantener su salud. Pero cuando ha avanzado un poquito más en la vida espiritual con el Señor, es capaz, con una razón iluminada por la fe, es capaz de decir, bueno, yo me voy a abstener de una comida. Ya no voy a consumir 3, sino 2. Por eso es tan delicado el tema del ayuno que ha cogido tanta fuerza a través de las redes sociales, porque no todas las personas, peor aún si no han tenido un camino de fe, si no han ido preparando su conciencia, si no han ido instruyéndose, entran a hacer un ayuno exagerado que les puede conducir a la enfermedad. Es muy importante ir haciendo todos los pasitos a la vez y despacio. Por eso nosotros ahondamos tanto en el tema del conocimiento de sí mismos. Lo que es bueno para mí quizás no lo es para otro. Otro elemento de esta virtud cardinal de la templanza es la sobriedad. En este sentido, estamos hablando de sobriedad en cuanto a las bebidas embriagantes. Santo Tomás de Aquino dice que de manera especial la deben pedir y cultivar los jóvenes, ya que por su componente físico están en esa edad en la que todo está a 1000 físicamente, y si no regulan esos deseos, esos apetitos que el cuerpo empieza a despertar, pues pueden entrar en unos desórdenes que les pueden conducir a una separación y una lejanía de Dios. También dice él que las mujeres debemos cultivar la virtud de la sobriedad por nuestra debilidad mental, dice Santo Tomás de Aquino. Los ancianos también la deben cultivar porque debemos ser ejemplo para los demás. Los ministros de la iglesia, exactamente los sacerdotes, los ministros de la comunión, los diáconos, o sea, todas estas personas que por su práctica diaria, bien sea en su trabajo o en su voluntariado o en lo que estén realizando en el cotidiano vivir, deben ser ejemplo o se van convirtiendo en ejemplo de las demás personas. Por ejemplo, cuando uno ve que una persona es ministro de la comunión, naturalmente, sin hacerse ninguna vuelta en la mente, uno asume que esa persona está caminando lo más recto posible. Y verle por ahí pasada de copas o pasado de copas, como que daña su imagen y le desanima a uno en la fe. Entonces, por eso Santo Tomás de Aquino dice que de manera especial algunas personas deben cultivar más esta virtud de la sobriedad. Otro elemento de la virtud de la templanza es la castidad. Esta virtud modera el apetito genésico. Es una virtud verdaderamente angélica por cuanto hace al hombre semejante a los ángeles, pero es una virtud delicada y difícil.
Por lo general la obtienen las personas que permanecen en continua vigilancia de su espíritu y severa austeridad. Tiene varias formas. Existe la virginal, que es la abstinencia voluntaria y perpetua de todo deleite contrario. Ejemplos: jóvenes que son tocados por esta gracia deciden llegar vírgenes al matrimonio pese a todo lo que diga la sociedad. Virginidad conyugal es la virtud de regular las relaciones sexuales y todo deleite lícito dentro del matrimonio. Virginidad vidual es abstenerse totalmente de las relaciones conyugales dentro del matrimonio. Hay esposos que son llamados a esta virginidad y son llamados los dos al tiempo, no uno sí y el otro no, porque eso llevaría a una disolución del matrimonio, o sea, un divorcio, y eso no es lo que la Iglesia enseña. Así pues, la virtud de la castidad, siendo una virtud tan elevada, dice Santo Tomás de Aquino que es angélica, es decir, que eleva la persona a una relación más íntima y de unión con Dios. Por eso es tan importante pedirla y cultivarla. La castidad se opone totalmente al espíritu de la lujuria, a ese pecado que es tan grave, si no el más grave, y como vicio capital de él se derivan muchos otros pecados. Principalmente las personas que padecen de este pecado de lujuria, pues no estamos hablando del pecado de la lujuria, sino que al hablar de la castidad, pues nos lleva a este tema. Pero las personas que están sometidas al pecado de la lujuria, principalmente adquieren ceguera del espíritu, no ven con claridad la gracia de Dios. Se precipitan al abismo, son inconsiderados, inconstantes, tienen un amor desordenado de sí mismos, al punto de que llegan a odiar a Dios. Tienen un apego por la vida natural, o sea, por permanecer en este mundo, y terror a la vida futura, que es en últimas lo que a nosotros nos motiva. La resurrección de Cristo le da sentido a nuestra vida en este mundo. La resurrección de Cristo le da sentido al sufrimiento en este mundo, en este valle de lágrimas, como lo decimos en la salve. Si no es porque Cristo resucita, el sentido de nuestra vida se perdería. Como dice San Pablo, en vano es nuestra fe, ¿para qué luchamos si no hay vida eterna? ¿Sí? Y todas estas virtudes nos llevan a contemplar la vida eterna y a ver en modo secundario y solamente para conservar el cuerpo y realizar la misión de Dios que Dios nos ha encomendado, es que damos uso de los sentidos y nos alimentamos y tenemos relaciones, etc., ¿no? Otro elemento que hace parte de la virtud de la templanza, la virginidad. Acabamos de ver la castidad, vamos a ver la virginidad. Es una virtud especial, distinta y más perfecta que la castidad, que consiste en el propósito firme de conservar perpetuamente la integridad de la carne por un motivo sobrenatural. Para que tenga perfecta razón de virtud, debe ser ratificada por un voto. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino había escrito en otra parte de su Suma Teológica que no necesariamente tiene que hacerse el voto. ¿Y esto por qué? Hay personas que deciden mantener su virginidad perpetuamente, pero no entran al claustro, no han sido llamadas a esa vida. Incluso hay laicos que hacen un voto espiritual al Señor de comprometerse a esa virginidad perpetuamente. Sin embargo, en cuanto a la carne, puede ser que esa virginidad no se mantenga. Y las razones por las cuales no se mantiene esa virginidad es, dice Santo Tomás, que puede ser en un principio porque se hizo el voto cuando niños y cuando crecen, bueno, se enamoran y se casan y es lícito.
espiritualmente no pierde esa virginidad. El Señor le dará gracias para perdurar con ese voto de virginidad, aunque la persona no lo haya hecho de una manera consciente, de un modo sobrenatural. Simplemente tenía infusamente el deseo o el ánimo espiritual de ser una persona pura, casta, virginal. El otro modo como se puede perder esa virginidad en la carne es por razón de un proceso quirúrgico. Hay jovencitos, niños o jovencitas en su adolescencia que tienen problemas en sus genitales y tienen que verse sometidos a una cirugía y pierden esa virginidad de la carne, o en alguna violación o algún sometimiento de una persona, pero espiritualmente la persona está repelando esa actitud, quiere mantenerse virgen. El Señor, en su inmensa misericordia, conoce la intención de estos corazones, de estas almas que han querido dar ese voto de virginidad, de pureza de su cuerpo y de su espíritu y alma, pero que las circunstancias de la vida les han impedido. Pues bueno, Dios no le quita esa virginidad, no le quita el mérito de ese esfuerzo y ese deseo de permanecer vírgenes. ¿Y por qué no hablar de la virginidad perfecta y santísima de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima? Dones perfectamente divinos y que, elevándose por encima de los intereses del cuerpo, de la humanidad de Cristo y de la humanidad de María, dieron o prevalecieron los deseos específicos de la Santísima Trinidad de darnos estos dos ejemplos íntegros en su humanidad, pero también íntegros en su relación con Dios. Virginidad inalcanzable para nosotros, pero sí podemos pretenderla, como lo acabamos de ver en los primeros comentarios, que aunque la perdamos físicamente por diferentes razones, el Señor nos alienta a luchar por esta virginidad espiritual, por esta pureza y castidad de nuestra carne, por esta mortificación de los sentidos, para que podamos dar curso a la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos olvidarnos de que Dios nos ha permitido conocer estas virtudes de manera más explícita para que las deseemos, las busquemos, las anhelamos, se las pidamos de manera extraordinaria. Hay otros elementos que no alcanzo a comentar hoy. Se ha hecho muy largo esto de la templanza, pero me parece que es necesario que conozcamos estas diferencias de los componentes de esta virtud para que los nutramos, los alimentemos y luchemos desde nuestra pequeñez del alma, desde nuestra nada que somos. Luchemos porque el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Pidamos principalmente la virtud de la humildad y comencemos por esta virtud de la templanza. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.